Uno, que no crean en el mito de que se van a morir de hambre, eso es falso. Mira, tu pregunta es muy importante porque hay que derribar un mito que no sé por qué está imperando hoy en día en el país, que es que la gente aquí no lee, es falso, ¿no? O sea, aquí la gente lee, los jóvenes como tú leen mucho. De eso y muchísimas cosas más te vas a poder enterar en esta entrevista. Estaré dejando sus redes sociales en la descripción y no olvides darle like y suscribirte. Eh, Muy buenos días, gente. El día de hoy tenemos a lo que yo podría llamar mi primera entrevista de lujo, ya que tenemos un invitado muy especial. Él es Manuel Alonso Navazar, es bachiller en literatura, magíster en lengua y literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Algunos de sus relatos ya han sido publicados en diversas revistas y ya tiene publicado dos libros. Uno que es Para leer en invierno y otro es de Amor y su esencia. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y pues, como les digo, como pueden ver, es prácticamente un invitado de lujo y se me escapó también decir de que es profesor. Él fue mi profesor durante toda mi etapa secundaria y es un gusto verlo de nuevo, querido profesor Manuel. Hola, ¿qué tal, Piero? Y gracias por la invitación. Yo encantado de poder conceder la entrevista. Sí, profesor, bueno, esta entrevista va a tratar sobre lo que es su experiencia, un poco sobre lo que es la carrera de literatura, entonces creo que estaría bien empezar si me podría dar una definición breve y general sobre lo que se estudia en la carrera de literatura. Claro, mira, yo ingresé a San Marcos en el año 2007. Yo soy de esa base 2007. Pero la mayoría de gente que ingresa a esta carrera lo hace, pero con una perspectiva diferente de la que encuentra adentro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta siempre crear desde niño. Yo siempre he sido de crear historias, ¿no? Entonces, cuando yo ingresé a San Marcos, yo pensé que iban a, digamos, a direccionar esa formación creativa. Y no fue así, ¿no? La formación en lo que es literatura es básicamente teórica. Ahí, por ejemplo, nos dan armas o recursos para poder desenvolvernos en el campo de la crítica literaria, en el campo de la teoría literaria, más que en la creación. Hay algunos cursos que sí son de creación, talleres más que nada, ¿no? De poesía, de narrativa, pero son uno, dos, tres por ahí, no más. No, la mayoría de cursos, los cursos que prevalecen son los cursos que están vinculados a lo teórico y a la parte crítica. Entonces ahí básicamente uno puede egresar como crítico literario, con un conocimiento más amplio de lo que son las teorías literarias, de lo que es la historia literaria también, y ya el campo de la creatividad ya depende de cada uno. Claro. Esa carrera de literatura, si bien es cierto, no es de las carreras más demandadas como podría ser la carrera de ingeniería, de ciencias de la salud, carreras como las de derecho. Literatura no es una carrera que usualmente un alumno suele escoger saliendo del colegio. Y eso me da un poco de curiosidad y me gustaría saber cuál fue el motivo por el cual usted decidió estudiar esta carrera. No, yo simplemente seguí mi pasión, ¿no? O sea, yo estaba convencido de que si yo postulaba a una profesión distinta, no iba a ser una persona feliz, no me iba a sentir bien conmigo mismo. Aquí en mi casa, y creo que alguna vez les conté a ustedes en clase eso, ¿no? En mi casa es tradición que todos sean médicos. Tengo Sí, dos hermanos mayores que lo son, y como que la esperanza era que también yo, siendo el último de los hermanos, también sea médico, pero yo me sinceré en ese tiempo con mi papá que estaba vivo, con mis hermanos, y les dije, ¿no? Que yo quería hacer lo que me gusta, que en verdad que es la literatura, el campo de las letras en general, y los que nos dedicamos a esto, si bien sabemos que los recursos económicos son importantes para poder vivir, eh, ingresamos a este mundo, pero haciendo que prevalezca más lo que en verdad anhelamos, ¿no? Como que lo económico quede en un segundo lugar. O sea, está bien que nos podemos dedicar de repente a la docencia cuando acabamos, ¿no? O de repente a la crítica en revistas, no sé, pero digamos que no pensamos tanto en cuánta plata vamos a ganar al momento de meternos a la carrera, simplemente pensamos que ya estamos en el mundo que queremos, ¿no?
como que le damos una importancia mayor al hecho de que podemos cultivar primero nuestra, no sé si llamarlo, nuestra alma, nuestro espíritu humanístico, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Y ya para que cierre esta pregunta, parece mentira, pero lo que es la ganancia económica viene de la mano, ¿no? O sea, yo ya en el tercer año de mi carrera comencé a trabajar de docente y, bueno, sé que aún no soy padre de familia ni eso, ni tengo una familia a costas que mantener, pero Dios mediante nunca he pasado apuros económicos porque siempre he sabido de repente organizar bien lo que podía ganar en un trabajo o en cualquier tipo de labor en la que yo me metía, ¿no? Básicamente todo me lo gasto en libros, además ya imaginarás, Ujú, ¿no? sí. Así que eso es lo que te podría contestar. ¿Y usted que es docente, considerando que Perú es uno de los países de la región en los que menos se lee, ¿a usted cree que sería complicado ejercer la docencia en literatura en este país? ¿Le parece complicado esto? Mira, tu pregunta es muy importante porque hay que derribar un mito que no sé por qué está imperando hoy en día en el país, que es que la gente aquí no lee, es falso, ¿no? O sea, aquí la gente lee, los jóvenes como tú leen mucho. De repente no consumen la literatura profunda, ¿no? No es que lean tanto a Víctor Hugo, a John Steinbeck, no sé, a Hemingway. Hay quienes leen a esos autores, pero los jóvenes leen, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de eso? Por ejemplo, cuando hay ferias del libro, estas ferias convocan a una cantidad enorme de gente, ¿no? Y la gran cantidad de gente que va está conformada por gente joven como tú. ¿Mm? Y van y compran libros por doquier. Entonces, tenemos que romper ese mito de que aquí no se lee mucho. De repente algún tipo de literatura más light, por así decirlo, pero que al fin y al cabo es útil, ¿no? Lo importante es leer. Eso sí, por el lado de la docencia es un poco complicado porque lamentablemente el sistema educativo acá en el Perú no le da la importancia de vida a ese tipo de cursos, ¿no? Por ejemplo, a mí me enfada y me decepciona mucho que un curso como la filosofía se haya desterrado de los colegios de hace varios años. Cuando yo estaba en el colegio, me enseñaban filosofía 2 horas a la semana y para mí era un curso excepcional, ¿no? Alimentaba tu alma, te abría los ojos ante muchas cosas, te hacía ver el mundo desde una perspectiva más amplia y lamentablemente aquí no se le da importancia a ese tipo de cursos. Más importancia se le da a los cursos como matemáticas, ciencias, que están más enfocados ya a convertir al estudiante que, bueno, va a ser joven después en un profesional, digamos, vinculado más a lo que son carreras de ingeniería, medicina, ¿no? Carreras más pragmáticas, más útiles para la sociedad, por así decirlo, ¿no? Y no los direccionan tanto a una carrera como la mía, ¿no? O sea, hay que ser muy loco o aventurero para meterse a literatura, filosofía, sabiendo que aquí en este país no le dan cabida a ese tipo de especialidades, ¿no? Y es penoso además, porque es lo que un país necesita. Claro, ¿considera usted importante que nosotros intentemos hacer que los estudiantes se interesen más por la literatura? Claro, de hecho que sí, o sea, mientras los jóvenes como tú más lean, van a tener una perspectiva mucho más amplia de la vida, ¿no? El no leer hace que tú veas la vida de un modo, de dos a lo mucho, pero el leer, el informarte de cosas, hace que tú te saques la venda de los ojos y puedas analizar la vida desde perspectivas muy diversas, múltiples, diferentes, de un modo más amplio, ¿no? Y eso es lo que falta aquí, ¿no? Aquí hay muchas personas que me dicen a veces cuando converso con ellos, sobre todo estudiantes, ¿no? Que me dicen, pero profe, a mí no me gusta leer. Y yo siempre les contesto lo siguiente, ¿no? Que el hecho de leer no es una cuestión de gusto, es una cuestión de necesidad. Uno, así como necesita respirar, necesita leer, necesita estar informado, necesita conocer de todo un poco, ¿no? Para que evites comerte lo primero que te dicen, porque la lectura nos hace dudar, nos hace ver las cosas de un modo más profundo, así que es trascendental, ¿no? Es muy importante.
Claro. Y llevándolo a un tema con los libros, usted, por ejemplo, su libro para leer en invierno, yo no conozco mucho sobre todo esto, pero ¿cómo es el proceso por el cual se tiene que pasar para llegar a redactar un libro? ¿Lo piensa antes? ¿Cuánto tiempo le tomó escribir todo este libro? Eso depende mucho de cada libro que uno haga, ¿no? Por ejemplo, con Para leer en invierno, que es mi primer libro publicado, es una novela breve. Básicamente yo lo tenía ya desde hace 7 años, ¿no? Estaba ahí madurando, lo fui perfeccionando cada vez más. Es un libro que trabaja mucho el tema del lenguaje. Yo quería, si bien es un libro prosaico, yo quería que tenga un tono poético también, que suene bien, ¿no? Que cada párrafo sea como una canción, por así decirlo, ¿no? Que sea agradable, no solamente para la lectura silenciosa, también para la lectura hablada, ¿no? Entonces, ese fue mi trabajo más que nada, ¿no? Y como es un libro que está basado en experiencias propias, me fue más fácil desarrollarlo. En cambio, con De Amoris Essentia, el poemario, sí, fue un poquito más complicado porque tuve que informarme sobre filosofía amorosa. Son poemas que hablan de un modo global, tocan el tema del amor, pero filosóficamente, ¿no? Desde una perspectiva filosófica. Por ejemplo, tuve que consumir libros de Sigmund Bauman, diferentes tipos de libros que hablan del amor desde una perspectiva más analítica, ¿no? Y sí me tomó un trabajo más arduo estar informándome para poder poemar en torno a esos conocimientos que yo consumía, ¿no? Depende mucho del libro, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy acabando un libro de cuentos que no sé si se publicará este año, pero digamos son cuentos que también algunos de ellos tienen varios años ya de gestación y los estoy por ahí perfeccionando, puliendo cada vez más, porque sí, hay una cosa, ¿no? Que a mí me gusta mucho siempre inculcar y soy muy convencido de ello, ¿no? Uno tiene que publicar, pero cuando sienta que el libro ya ha pasado por un proceso de madurez requerido, ¿no? Hay personas que publican apenas acaban un libro, ya quieren publicar y no es así, ¿no? Yo tengo muy en cuenta una frase de Julio Cortázar, un cuentista argentino genial, ya fallecido ya, ¿no? Pero era un tipo muy, muy brillante. Y él dijo muy claramente lo siguiente, ¿no? Que el autor no tiene por qué engañar al lector, ¿no? Entonces yo evito publicar apenas acabo un libro, ¿no? Yo lo reviso muchas veces, soy muy perfeccionista y cuando ya siento que está maduro, recién lo saco a la luz, ¿no? Claro. Muchos, bueno, algunos de los sueños que tal vez tendrán los jóvenes que quieran aventurarse a estudiar esta carrera de literatura, me imagino que entre sus sueños estará lograr que uno de sus libros llegue a publicarse. ¿Cuál es el proceso por el cual debe de pasar para que una persona logre que su libro se publique? No, aquí en este país es muy complicado. Lo mío fue un golpe de suerte, ¿no? Porque mira, es una paradoja también, porque antes de la pandemia, cuando uno podía acceder a diferentes editoriales y todo ello, a mí me era difícil buscar un editor. Aquí en el país, tú sabes que no le dan tanta importancia al arte, entonces hay falta de apoyo para los autores que quieren darse a conocer. Pero mi golpe de suerte fue que en la pandemia me contactó la directora de esta editorial Mesa Redonda. Le habían hablado de mí, había leído algunas cositas mías que publicaba en las redes y estaba interesada en publicar mi libro casi un 80% financiado, ¿no? Yo gasté casi lo básico, o sea, algo de creo que 1.000 soles, porque una publicación bordea los 7.000, 8.000 soles. No es barato, ¿no? Y ella fue la que me financió gran parte del libro y ella misma lo promocionó y todo ello. Entonces, fue un golpe de suerte en mi caso, ¿no? Ya con el segundo libro me fue más sencillo porque ya me di un poco a conocer en ese círculo de literatura, entonces ya mi nombre no era un NN, ¿no? Pero hay que tener mucha suerte aquí, ¿no? Es por eso que muchos autores que no pueden publicar en este medio se van a otros países, ¿no? Tienen los recursos para hacerlo. Te vas a España, por ejemplo, allá te publican de un modo mucho más sencillo, ¿no? Allá hay editoriales, pero por doquier, que dan facilidades y
organizan concursos en donde el ganador es publicado con cero costos, entonces es lo que falta acá. Acá es muy, muy complicado, ¿no? Claro. Y me da un poco de curiosidad. eh, ¿usted, usted en un futuro se ve dejando de lado la docencia y dedicándose a ser un escritor a tiempo completo? Me gustaría, ese es mi sueño, pero sé que no va a ser así, ¿no? Aparte que la docencia me gusta mucho. Yo me metí de profesor hace muchos años, hace 12 años ya, sin pensar que me iba a quedar mucho tiempo como profesor. Como que le descubrí un gusto que no sospeché en un principio que iba a sentir, ¿no? Me gusta mucho enseñar porque es angustiante no poder compartir con otros lo que tú sabes. O sea, ¿por qué yo me guardaría para mí cosas que sé? No, imagina que me muero al día siguiente, me llevo toda la tumba sin haberlo compartido con nadie, es horrible, ¿no? Y es por eso que me gusta a mí la docencia, pero sí me gustaría dedicar más tiempo a la escritura, ¿no? Y también a la lectura. Hoy en día ya casi no tengo tiempo de leer como quisiera porque también estoy en una segunda carrera por las noches, que no tiene ningún vínculo con la literatura, ¿no? O sea, acabé la maestría el año pasado, la maestría en lengua y literatura, pero ahora me he metido en una segunda carrera y el tiempo que tengo para leer o para escribir es muy, muy escaso, ¿no? Sí me gustaría poder dedicarle más tiempo, ¿no? De repente en el futuro ojalá que se pueda dar cuando ya esté económicamente más estable, tal vez, ¿no? Pero ahora hay que trabajar, ¿no? Y más en estos tiempos en que la economía todavía está un poco por ahí delicada, ¿no? En todo sentido. Claro. También algo que le quería preguntar y quería contar. Nosotros los jóvenes siempre cuando hablamos sobre nuestro futuro, nuestros objetivos, soñamos en grande. Es muy difícil ver a día de hoy un adolescente decir que su sueño es ser un empleado. El adolescente sueña y dice, yo quiero ser empresario, quiero ser el jefe y siempre tratamos de soñar en grande. Usted, siendo una persona que ya conoce todo este mercado, cómo se mueve lo que es la literatura en el Perú, y ya llevando una maestría, ¿cuál es el motivo por el cual se esfuerza? ¿Hasta dónde le gustaría llegar? En principio me gustaría llegar a publicar más libros, pero siempre y cuando tenga la sensación de que tengo algo que decir. No, yo creo que al menos todo escritor debería tener en mente esa idea, ¿no? Se publica cuando hay algo que decir. A veces el autor comete el error de publicar de todo, quiere publicar al año dos, tres libros, y hay muchos de ellos que no dicen cosas que en verdad merezcan ser leídas, ¿no? Yo sí, si algún día siento que no tengo algo que decir, dejo de escribir o de publicar hasta que vuelva a sentir de nuevo esa sensación. Me gustaría ya en un ámbito más personal hacer un doctorado, ¿no? Aún no sé en qué, me llama mucho el doctorado en lo que es literatura hispanoamericana. Me gustaría algún día enseñar en una universidad del extranjero, solamente para experimentarlo nada más, porque yo amo mi país, me gusta estar acá. Eh, y nada, ¿no? Me gustaría eso básicamente y sobre todo tener, como hace un momento te decía, tener tiempo para poder escribir, que es lo que yo más ansío, ¿no? Claro. ¿Y algún consejo que le pueda dar a los jóvenes que estén a punto de aventurarse o ya estén llevando la carrera de literatura? Que sigan adelante, ¿no? De repente por ahí, como pasó conmigo, va a haber un momento en que se va a cruzar en su camino alguna voz que le diga, oye, pero qué loco eres, mejor haz esto, haz lo otro, en este mundo no vas a ganar dinero. Yo les diría que sigan en lo suyo, ¿no? Porque hay cosas más importantes que el dinero, aún sabiendo que el dinero es importante. O sea, hay que ser loco para negarlo, ¿no? Pero yo creo que si son personas que tienen como meta darse ese gusto por dedicarse a lo que realmente aman, tienen que hacerlo, si no van a ser personas frustradas, y no hay nada más horrible que la frustración, ¿no? No seguir lo que en verdad te apasiona. Yo, por ejemplo, acabé mi carrera, hice, bueno, una maestría también vinculada a mi carrera, y bueno, ahora estoy estudiando una segunda carrera que ya está más direccionada a la parte económica, pero no porque haya tenido la necesidad de hacerlo, simplemente porque quiero expandir mis conocimientos en otras cosas también.
Entonces, como te dije, una cosa lleva a la otra, ¿no? Son jóvenes que deben tener en mente que, uno, que no crean en el mito de que se van a morir de hambre, eso es falso. Y número dos, que confíen ciegamente en sus capacidades, ¿no? En lo que aman en verdad, que es este mundo de la literatura, ¿no? Que no se rindan, que sigan, ¿no? Yo he conocido compañeros que al segundo o tercer año ya se iban de la carrera por presión externa más que por decisión propia. Y me daba mucha pena porque después cuando me encontraba con ellos me decían que la peor decisión de su vida fue oír esas voces, ¿no? Y eran infelices, ellos me lo decían así. Algunos se metían otra vez a recuperar la carrera, pero no, hay que seguir lo que uno quiere, así de simple. Claro. Y bueno, creo que eso ha sido todo por la entrevista de hoy. Estoy muy agradecido de que la haya aceptado, profesor. Un gusto verlo de nuevo también. Y no sé si tengo algo que decir antes de acabarla. No, nada, Piero, también un gusto haberte conseguido la entrevista y cuando quieras, ¿no? Estamos ahí para apoyarnos y encantado de poder apoyarte en tu proyecto. Dale. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias por haber visto este video. Igualmente, Piero, gracias.